Buenos días, bendiciones para usted, amable televidente, radioyente e internauta. Donde quiera usted nos esté mirando, qué gusto nos da saludarle. A lo mejor nos está mirando ya por la tarde, así que buenas tardes para usted, o buenas noches si es ya en la noche. Pero de todas maneras, siéntase bienvenido aquí en este programa que todos los días, por la gracia de Dios, traemos para que usted se edifique espiritualmente. Hoy es 1 de septiembre y voy a desarrollar el estudio con mis dos hermanos acá de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de la ciudad de Fort Worth, Texas. Y voy a dejar que ellos mismos se presenten y los saluden. Buenos saludos a toda la audiencia. Mi nombre es Walter López y le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este momento estudiando su palabra, y gracias a ustedes que están viendo este canal, y los invitamos para que sigan viendo los programas. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos, donde quiera que estén. Mi nombre es José Becerra. Es un gusto estar aquí para estudiar esta lección. Esperemos que la estudiemos juntos todo donde quiera que estemos y así aprendamos más de nuestro Dios. Amén, así es. No podemos seguir adelante sin antes pedir la bendición de Dios. Hermano Becerra, ¿quiere usted tener la oración? Amén. Por favor. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, Amén. Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra con el propósito de nutrirnos más, de que tu Espíritu Santo nos ilumine para este tiempo que tú nos has puesto, Señor. Te pido una bendición por mis hermanos, por la audiencia, por los hermanos que nos escuchan a través de la radio, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, Padre. Y que al abrir tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y pongamos por obra todas estas grandes lecciones que tú tienes para nosotros. Porque te lo pedimos en los méritos sagrados y santos de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Antes de proceder al estudio de hoy, quisiera invitar a nuestra teleaudiencia del canal 51.2 de la ciudad de Houston para que podamos juntarnos este sábado allá en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, que renta en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Este próximo sábado estaré predicando 5 de septiembre. Este sábado 5 de septiembre estaré allí predicando la palabra de Dios, y animo a todos los televidentes que puedan estar escuchando a que vayan y adoren a Dios en el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, el verdadero día, como lo es el sábado. Después de hacerles esta invitación, vamos a proceder al estudio de hoy, que trae como subtítulo Listo para comprometerse. Bueno, ¿quién es el que estaba listo para comprometerse? Vamos a mirarlo este día. Hermano Walter, ¿cómo veía el pagano Siquem su obligación con Dina? Bueno, eso lo encontramos en la palabra de Dios en Génesis 34, del 3 y 4. Dice: y su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la doncella, y habló al corazón de la doncella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por esposa a esta doncella. El 6, 8, 11 y 12. Dice: y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los varones y se llenaron de ira, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por esposa. Y Siquem también dijo al padre de los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la doncella por esposa. Muy bien, nosotros miramos aquí que el pagano Siquem miraba su obligación con Dina
como algo que él debía remediar, ¿verdad? Después de haber violado a esta muchacha, pues casándose con ella. Pero, ¿cuál podría ser el peligro para Dina casarse con este hombre? No nos olvidemos de que el Señor dijo claramente que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí tenemos a un pagano, y aquí tenemos a una hija del pueblo de Dios, pero el pagano quiere casarse con ella. ¿Cómo ven ustedes esta situación de peligrosa en estos tiempos? Bueno, Walter. Bueno, pues este hombre yo lo miro, ¿verdad? A pesar de ser pagano, nosotros sabemos que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero este hombre, aunque era sincero en su corazón, claro, él quería reconocer su falta. O sea, él, en cierto modo, él tenía algo de bueno, ¿verdad? Sabemos que no todo estaba perdido. Aunque él era un adorador o de dioses, había algo en él que quería hacer lo bueno, quería hacer lo correcto. O sea, conforme a su religión le indicaba. Pero como usted mencionó, en la palabra de Dios nos es prohibido de juntarnos en yugo desigual. Como nos dice la lección más adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias al nosotros cometer esos actos de unirnos con yugo desigual? Bueno, ¿qué disposición de emergencia daría Dios más tarde a los hebreos? Hermano Becerra, ¿qué disposición de emergencia daría Dios más tarde a los hebreos para este tipo de situación? Como la que se está dando aquí con Siquén. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Sí. 22, 28 y 29. Nos dice, entonces, 28, cuando algún hombre hallare una joven virgen y no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Uh-huh. Bueno, aquí vemos que tenía que dar una dote, pero dice que no podía despedirla en todos sus días. Exacto. Entonces, yo me imagino que de alguna manera Dios quería que estuvieran unidos, pero ¿cómo? No entiendo cómo iban a estar unidos un pagano con una hija de Dios. Sí, lo que sucede es de que en esta ocasión la regla que se está dando pues es aplicable para el pueblo de Dios. Uh-huh. Y no está considerándose de que pues esto también se vaya a dar para poner en riesgo el linaje escogido. Uh-huh. Y el problema que estaba allí con Dina y Siquén era que en alguna manera pues iba a haber una mezcla del Dios verdadero y los dioses falsos de Siquén. En otras palabras, listo para comprometerse Siquén, pero con cierto riesgo para una muchacha que tiene una formación pues cristiana y con principios, ¿verdad? Uh-huh. Cristianos, digámoslo así. Bueno, aunque ignorante de las normas de Dios para su pueblo, el afecto de Siquén por la hija de Jacob parecía ser sincero. Sin embargo, hermano Walter, qué peligro se vislumbraba en el horizonte con la propuesta de su padre. Pero antes leamos, ¿sí? ¿Qué le parece Génesis 34, 9 y 10? Nuevamente. Dice así, y emparentad con nosotros, dice, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Mire la propuesta que está haciendo Hamor, el padre de Siquén, que en este caso iba a ser ahora quería ser consuegro de Jacob. ¿Qué le parece esa propuesta que él está haciendo? Pues es una propuesta muy peligrosa, porque si vemos más adelante, Salomón, que fue un gran rey sabio, ¿verdad?, que escribió esos libros que nosotros leemos mucho, le pasó lo mismo.
se unió con mujeres paganas. ¿Y dónde terminó? Terminó fuera. Terminó haciendo cosas que él nos escribe en el libro de Eclesiastés, que dio todos los gustos a sus ojos, su carne, pero al fin, ¿qué provecho obtuvo? Nada. Así que esta misma propuesta le seguía, o sea, a Jacob y sus hijos. Tal vez si se hubiera realizado este acto, pero por algo pasó, no sé si fue por providencia de Dios o quién sabe, pero no pasó, no se llevó a cabo. De otra manera, no sé cómo hubiera sido el final. Si usted ve la pregunta, dice que se vislumbraba un peligro en el horizonte con la propuesta de amor. Sí, claro. El peligro que se vislumbraba era la mezcla, ¿verdad?, del linaje santo con el linaje impío. En alguna manera, recordemos que Dios está formando un pueblo, está formando una nación de la cual va a salir el Mesías. Y al proponer amor, esta alianza, pues de alguna manera se corrompería el linaje. Había un peligro en el horizonte con la propuesta de este padre de Siquem. Vamos al don de profecía, hermano Becerra, si lee por favor la nota que está acá, de Profetas y Reyes, página 416, ¿qué nos dice? Dice, acerca de la relación que Israel debía sostener con los pueblos circundantes, el Señor había declarado por Moisés, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, porque se desviarán tus hijos de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y dice aquí, fue claramente predicho en el resultado que tendría el hacer pacto con las naciones circundantes. Profetas y Reyes, página 416. A ver qué comentario le merece a usted esto. Bueno, podemos, como yo veo aquí en la cita de la pluma inspirada, que ellos se podían desviar fácilmente de Dios y terminar adorando a dioses ajenos. Quizás, por ejemplo, en la actualidad podemos ver esto, que no tenemos quizás dioses ídolos, pero podemos tener la tecnología. Yo estoy viendo todo esto en la tecnología. Cuán fácil nuestra juventud ahora se nos desvía por esos medios, que al final de cuentas son idolatrías también. Saben que yo conozco de muchos hogares donde ella era una joven de la iglesia, creció en la iglesia, nació en el mensaje, y allá afuera se encontró un muchacho, convivieron sexualmente, y después el muchacho, como Siquem, dijo, voy a arreglar esto casándome, y entonces se le hizo ver a él de que para casarse pues debía también él bautizarse, guardar el sábado, y él dijo, sí, está bien, yo lo hago. Y resultó de que se bautizó, se casó, pero luego se comenzó a mirar que ese matrimonio iba cada vez más mal y más mal. Y la muchacha de repente, pues ya no la mirábamos mucho en la iglesia, porque ya él se la empezaba a llevar. Pues era ya su marido, ¿verdad? Sí. Y entonces él el que decía, pues vamos para acá, vamos para allá. A él le gustaba mucho jugar fútbol. Y ustedes saben que en las tardes, los sábados, las canchas, ¿verdad?, están llenas de deportistas allí jugando. Pues él decía, vamos para allá. Y ella, pues en el afán de no perder ese amor de su marido, pues comenzó a retirarse. Ya no la mirábamos las tardes en los programas de jóvenes. Nos dábamos cuenta que ella andaba con él los sábados, pues allí en las canchas, porque ella tenía que apoyar a su marido. Y así sucesivamente comenzamos a mirar que de repente los sábados de mañana tampoco se aparecía, porque resultaba que ahora él también ya le decía, yo no tengo ganas de ir, o yo voy a hacer otra cosa y quiero que vayas conmigo.
Y así entonces vimos que finalmente el hombre la sacó de la iglesia. El Siquén quiso arreglar las cosas, casándose, pero no tenía realmente amor por este mensaje, no tenía amor por el Señor, solo tenía amor carnal para ella, y hasta que la sacó de la iglesia. A veces se da caso de que el Siquén resulta que pues se vuelve un gran cristiano, un cristiano hasta mejor que la esposa o el que estaba ahí ya en la iglesia, y funcionó. Pero eso es algo raro, como dice el hermano. Entonces, los riesgos están, y por eso es de que la lección nos está como advirtiendo de pues evitar ese tipo de matrimonios que pues son arreglados ahí para poder como dijéramos, pues más o menos acomodar las cosas por el problema en el que se ha metido esta persona al pues sacar embarazada a esta muchacha. Entonces miramos nosotros que las alianzas con los pueblos paganos, Dios no le parecen, y claramente dijo: no emparentarás con ellos. Y aquí nosotros miramos que Amor dice: sí, te damos nosotros nuestras hijas, y tú nos das las tuyas, y emparentamos. Así quería Amor arreglar las cosas, pero eso iba a arrastrar en pos de dioses ajenos a la descendencia de Jacob. Por eso hay que tener cuidado para no terminar también en este tiempo así, que una hermana pues ande después tras los ídolos de su marido, porque nada con el Señor. Es bien peligroso. El resultado de hacer pactos con las naciones circundantes, Dios lo previó y dijo claramente que no debería su pueblo hacerlo. Tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo peculiar de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No queremos parecer arrogantes, presumidos, pero el pueblo remanente es esto que el Señor ha dicho aquí: un pueblo escogido, un pueblo peculiar, y debe por lo tanto el pueblo remanente, que lo componen hijos, hijas, jóvenes, jovencitas y padres, deben cuidarse de no caer en alianzas matrimoniales con personas que los vayan a llevar tristemente al mundo otra vez. Bueno, hermano Walter, ¿cómo sigue resonando hoy en día la advertencia de Dios contra los matrimonios mixtos con los incrédulos? Eso lo encontramos en 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué le parece estos consejos? Sabe que justamente esta semana estaba hablando con un compañero de trabajo, de México, que tienen un rancho, según que ellos pues tienen muchas vacas y toros y todo eso. Y salió en la plática, ¿verdad?, acerca de los yugos, ¿verdad?, de los ganados, cómo aran la tierra. Y yo le estaba preguntando desde a qué edad empiezan a entrenar los bueyes para arar la tierra. Y él me decía: no, pues desde pequeños. Y ellos tienen que aprender desde pequeños, o sea, tienen que estar iguales, casi la misma edad. Y entonces yo le pregunté: ¿y cómo es si uno muere? Y él decía: no, pues el otro ya no va, a hallarse con otro, porque, ellos
son de la misma edad y están entrenadas al mismo ritmo que llevan los pasos. Y entonces si uno muere, el otro pues prácticamente ya no va a servir de nada, porque, o sea, como vemos aquí, es un yugo desigual. Si le ponen otro que sea más grande o más chico, ya no jalarían igual de arado. Pues ¿qué pasaría? Se desviarían. Y entonces este ejemplo que está agarrando el apóstol Pablo aquí, del yugo desigual. Tremendo, porque esto le hace daño a los hijos de Dios. Y cómo hacer entender, hermano Becerra, a los hijos hoy de que estos consejos siguen siendo válidos. Bueno, yo podría ver aquí que, como dice el hermano, desde pequeños guiarlos en la palabra de Dios, porque es difícil en estos tiempos como estamos bombardeados de tantas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos familiares que no pertenecen a la iglesia. Entonces cuando nos visitan o los visitamos a ellos, los niños tienden a tomar las costumbres de ellos, a contemplar lo que ellos hacen, y aquí nos advierte que no toquemos lo impuro. Entonces prácticamente nosotros nos tendríamos que apartar y tener nuestra fe bien cimentada en Dios, y así llevar nuestros hijos, nuestros pequeños, y uno mismo también, porque el enemigo está presto a ponernos tentaciones, y depende de uno si cae. Y yo por ejemplo, cuando yo me casé, era difícil para mí porque mi esposa no era creyente, yo tampoco lo era, pero después yo conocí la fe. Entonces es difícil cuando uno quiere seguir a Dios y el otro no. Entonces es como dice, no trabaja, tiene que ir los dos iguales. Exacto. ¿Cómo es de sabio el apóstol Pablo cuando dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos? Porque no hay ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia, ni comunión entre la luz con las tinieblas, ni concordia Cristo con Belial, ni tiene ninguna parte el creyente con el incrédulo. Y así también no hay acuerdo en el templo de Dios y los ídolos. Y finalmente, que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y Dios ha dicho: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hermanos, estos textos, pues, de verdad que lo tienen que llevar a uno a hacer una reforma, porque nosotros muchas veces no le damos mucha importancia a esto, y fácilmente dejamos que los hijos o nosotros mismos a veces nos involucremos en algunas alianzas y terminamos participando de cosas que no debemos con los incrédulos. Hermanos, la única razón por la cual deberíamos relacionarnos con los incrédulos es para convertirlos en creyentes de Cristo Jesús y de su mensaje. Deberíamos buscar ser influencia para ellos y no que ellos sean influencia para nosotros, e inculcarle eso a nuestros hijos, porque lamentablemente, como dice aquí mi hermano, a veces nuestros hijos, cuando ven ya a los otros hijos de los que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, a veces nuestros hijos quieren hacer lo que ellos andan haciendo, quieren tener las mismas cosas que ellos tienen. ¿Cómo es de importante meterle en la mente a nuestros hijos que nosotros somos un pueblo especial, un pueblo peculiar, un linaje santo, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios? Amén. Y que Él debe entender, nuestro hijo, nuestra hija, que en este mundo no debemos corrompernos, pues participando de algunas cosas que hacen los que no conocen del Señor. Así que sigue resonando hoy en día la advertencia de Dios contra los matrimonios mixtos con los incrédulos aquí en estos versículos. Pero para ir concluyendo, hermano Becerra, si lee por favor la nota final del don profético. Dice: a menos que quiera tener un hogar donde se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 311. Dice: se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo, para tener la promesa de ser hijos e hijas del Altísimo, miembros de la familia real,
pero si no cumplen con las condiciones, no pueden cumplirse en ellos las promesas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 392. ¿Qué le parece? Es tremendo esto. Depende de nosotros que el Señor nos ilumine nuestra mente, que guíe nuestros pasos para seguir estos consejos que nos da la pluma inspirada, y aparte Dios también, porque como digo, en este tiempo crear hijos, pienso yo, no nacimos con una guía que nos diga cómo crear los hijos. Es un gran desafío en estos tiempos que estamos viviendo, y aferrémonos a las promesas de Dios para poder guiarlos por el buen camino. Amén. Para concluir, ¿algún comentario final? Sí, lo que decía esto, se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo. En estos casos, pues yo veo, bueno, de manera personal, ¿verdad? Pues se requiere mucha oración, mucho discernimiento, pedirle a Dios que nos dé ese colirio del Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir, porque el enemigo, claro, no viene a nosotros de manera como es Él, sino que viene con nosotros introduciéndonos cosas que aparentemente no hacen daño, pero son del mundo. Entonces, ¿eso qué nos trae? Nos contamina. Por eso, pues, sigamos orando y que Dios nos ilumine. Amén. Así, mis hermanos, listo para comprometerse, también era estar listo para corromper el linaje, lo que Siquén tenía, o lo que había, digamos, en aquel plan del enemigo. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, y le dé sabiduría también a nuestros hijos, para que al hacer decisiones de entablarse en alianza de noviazgo o de matrimonio con alguien incrédulo, oh mis hermanos, el temor de Dios pueda más en sus corazones. Vamos a rodearnos para orar. Amado Dios y Padre, ha sido grande el daño que ha causado el enemigo en el pueblo de Dios al inducir a hijas y a hijos a entablar alianzas con los impíos a nivel de matrimonio, y allí, Padre, tristemente perderse algunos de ellos. Estamos en este momento pidiéndote para que logren asimilar profundamente los jóvenes y las jóvenes del pueblo remanente, y especialmente los niños adolescentes, vayan asimilando, Señor, desde ya, qué clase de pueblo somos, qué pretendes tú hacer con nosotros en el mundo, y cómo el plan del enemigo es corrompernos a través, Señor, de estas propuestas matrimoniales, muchas veces de personas que no te aman. Solo tú conoces el corazón, Señor, pero como existe el riesgo de ser engañados, rogamos para que prevalezca en el corazón de nuestros hijos e hijas un gran temor de Jehová, una firmeza a querer ser leales, de mantenerse en alto con los principios que se les ha enseñado. Señor, ayúdanos, por favor, para que podamos educar mejor a nuestros hijos y así también inculcarles estos principios que hemos estudiado hoy, de los peligros que acarrea este tipo de alianzas matrimoniales. Señor, gracias por exhortarnos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, tacto, discernimiento, prudencia, sabiduría para hablarles a los hijos. Pero también necesitamos que tú cambies esos corazones y los hagas receptivos a tu palabra. Amén. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, nos vamos a dar una pausa ahorita.